Hoy tenemos un chino y dos coreanos. Y esto que podría parecer el inicio de un chiste contado por mi compañero y amigo Juan Carlos Grande, que seguro que lo haría mejor que yo, es en realidad una comparativa de tres subs del segmento C, tres subs compactos, tres subs 100% eléctricos, tres subs en torno a los 4,5 metros de longitud y tres subs con potencias cercanas a los 200 caballos. También su precio, los tres rondan los 40.000 euros antes de los descuentos aplicados. Por un lado tenemos el nuevo Kia Eniro, un coche que ya empieza a ser toda una referencia en este segmento por su gran relación precio, calidad, equipamiento. Y lo vamos a enfrentar ¿contra qué, Luismi? Pues mira, con el nuevo Ssangyong Corando E-Motion, 100% eléctrico, como dices. Una novedad que llega también al segmento. Y por el otro lado, ¿contra qué, Joan? Pues como diría Juan Carlos, con el chino del comparativo. El BYD Atto 3, que es un poco la punta de lanza de la marca BYD para Europa, junto con el Dolphin, para atacar el segmento de los eléctricos en nuestro continente. Pues vamos a probarlos, os los vamos a enseñar y os contamos nuestra opinión. El Kia Niro es todo un referente en el segmento de los subcompactos. Es un modelo que se vende únicamente en versiones electrificadas, híbrida autorrecargable, híbrida enchufable y en versión 100% eléctrica. Como en prácticamente todo lo que fabrica la marca coreana, la gran baza de este coche es su buen equilibrio en todo lo que ofrece y por cuánto lo ofrece. Aunque se le empieza a complicar la cosa, como veréis un poco más adelante. El precio del Kia Eniro, la versión 100% eléctrica, arranca en unos 43.000 euros en su nivel de acabado concept. La versión que probamos es la intermedia, la Drive, con más equipamiento y con un precio de 47.000 euros. El Ssangyong Corando E-Motion es el primer modelo 100% eléctrico de esta otra firma coreana y también es uno de los vehículos más económicos que podremos encontrar en este segmento eléctrico. Se ha desarrollado sobre la misma base que la del Corando convencional, por lo tanto, sobre el papel debería ofrecer todas las virtudes y defectos del modelo de combustión, pero ahora con pegatina cero. El precio del nuevo Ssangyong Corando E-Motion empieza en unos 38.000 euros con la versión de acceso Urban. La más equipada, la Limited, que es la que estamos probando, cuesta 41.000 euros. Por su parte, el Atto 3 es la apuesta de la marca BYD en el segmento de los subcompactos. Cabe recordar que esta marca china solo comercializa modelos 100% eléctricos y, por lo que hemos podido probar hasta la fecha, su irrupción en España va a dar que hablar. Son coches bien terminados, con un comportamiento dinámico a la altura y unos precios más que razonables. Vamos, que han llegado para quedarse. Se ofrece con dos niveles de equipamiento, el Comfort con un precio que parte de los 40.000 euros y el Design, el más completo, este que tenemos aquí, que se acerca a los 42.000 euros. Entrando ya de lleno en el comparativo y empezando por las dimensiones, vemos que el Corando E-Motion es el más grande de los tres. Con 4,46 metros de longitud es 1 centímetro más largo que el Atto 3 y 4 centímetros más que el Eniro. Y es que el Niro también es el más bajo de los tres, con una altura de 1,57 metros, pero junto al BYD son los dos que ofrecen mayor distancia entre ejes, 2,72 metros por 2,67 del Ssangyong. En cuanto al diseño, como veis, no se parecen en nada. Cada marca apuesta por su propio lenguaje de diseño. Por un lado tenemos el BYD Atto 3 con unas formas bastante redondeadas y muy suaves en este sentido. El Kia, en cambio, es un coche que lo ves por delante y parece futurista, con estos faros y estas parrillas y estos elementos de aquí de la parrilla que son bastante innovadores. Y por otro lado tenemos el Ssangyong Corando, con un capó muy alto, mucha presencia visual delantera, similar a los SUVs que estamos acostumbrados a ver hoy en día. Sin embargo, los tres comparten un detalle, y es que, como veis, este de aquí y este de aquí son las tres parrillas cerradas, porque son tres coches eléctricos y, como sabéis, los coches eléctricos no necesitan tanta refrigeración y de esta forma se gana en aerodinámica para mejorar la autonomía total.
El Corando es el más normal para entendernos, con grandes faros delanteros, una carrocería alta y musculosa en los pasos de rueda, con llantas de 17 pulgadas, que le quedan algo pequeñas en nuestra opinión. Un techo bastante recto y descendente hacia una zaga prácticamente vertical, con unos pilotos enmarcados por elementos cromados y un difusor en azul que delata que se trata de la versión eléctrica. Si no fuese por esos toques azules atrás, en los laterales y en los faros delanteros, podría pasar perfectamente por un Corando de combustión. El Atto 3 es un SUV del segmento C con un diseño bastante moderno, donde encontramos un frontal con una franja horizontal que une los dos faros delanteros, algo que se repite también en la parte trasera, uniendo de nuevo los dos pilotos laterales. Y como elemento diferenciador tenemos un pilar C, al que se le ha añadido un adorno en color gris y algunos detalles en relieve. En esta versión Design, las llantas que monta son de 18 pulgadas. Por su parte, el Kia e-Niro es el que ofrece un aspecto más futurista, como ya hemos comentado. El frontal es la seña de identidad del último ejercicio de diseño de la firma coreana. Un diseño tan llamativo como atractivo que puede llegar a crear algo de controversia. Lo curioso del e-Niro es que es el más pequeño de los tres en cuanto a longitud, pero visto en persona ocurre todo lo contrario, parece más grande. Monta llantas de 17 pulgadas, ofrece hasta 8 colores de carrocería y la opción de pintar el pilar C en otro color en contraste. Vistos ya por fuera, vamos a verlos ahora por dentro. Joan, todo tuyo. El Kia es el coche más reciente de los tres, porque aunque el Atto 3 ha llegado también hace muy poquito, ya se comercializaba en otros mercados. De modo que el diseño interior, digamos, es el más moderno. Tiene esto tan habitual hoy en día en muchas marcas y que ya lleva tiempo en el grupo Hyundai Kia, de las dos pantallas. En este caso, así acabada esta exterior, con esta curva y esta línea en diagonal hacia allí, pero en el fondo no dejan de ser las dos pantallas habituales en estos coches de este grupo industrial. Tenemos una instrumentación digital y una pantalla digital unidas detrás de un único cristal. Esto limpia muchísimo el salpicadero, permite tener unas líneas, digamos, más horizontales, más modernas, que además se repiten en esta zona de aquí, los aireadores, y luego debajo esta franja que sirve para dos cosas. Y digo para dos cosas porque mediante este botón de aquí, ahora por ejemplo lo tenemos en el climatizador, que es un climatizador que mantiene los mandos más o menos manuales para la temperatura, para el caudal, es decir, podemos utilizarlos así para poner el aire, pero cuando le damos aquí arriba a esta otra fórmula, nos cambia el menú y entonces, por ejemplo, esto nos sirve para subir y bajar el volumen. Antes era para regular la climatización. Por lo tanto, esta barra, digamos, tiene doble uso. Por aquí podemos acceder al mapa, podemos acceder al navegador, podemos acceder a la radio, podemos acceder al equipo media o a las diferentes configuraciones del vehículo. Y por lo tanto, es una barra, digamos, de doble uso. ¿Qué más tenemos? No hay palanca. Aquí tenemos este mando de tipo dial para poner las marchas. A mí no me acaba de convencer, no lo han hecho nunca estos mandos del grupo Hyundai Kia, porque hay veces en las que si el coche no está perfectamente parado, la marcha no entra la que quieres seleccionar y por lo tanto a veces tienes algún sustito. Cuando haces maniobras muy rápidas, el coche tiende a no engarzar y entonces cuando crees que vas a ir para adelante, sigue siendo para atrás. El botón de puesta en marcha y una zona muy limpia, pero con negro piano. Volante. Poco grande para mi gusto, no tanto como el del SsangYong, pero un poco grande y con un diseño un poco rarito con estos dos brazos sin el tercero inferior. Pero bueno, no está mal porque al menos es perfectamente redondo. Y con los modos de conducción aquí para seleccionarlos. Finalmente, en cuanto a acabados, bueno, Kia ha progresado mucho en este aspecto, es algo que ya sabemos, y este coche no es una excepción. Sí que es verdad que los plásticos de la zona inferior yo creo que son de los peores de este comparativo, pero en cambio la parte superior tiene muy buen aspecto, estos acabados que imitan el metal no están mal, y los asientos, sin ser los del BYD, que en mi opinión son los mejores, tampoco están nada mal, sujetan mejor que los del SsangYong y tienen unos muy buenos reposacabezas. Por lo tanto, un interior a la moda, moderno, funcional y al que prácticamente no se le puede achacar ningún defecto, sin ser tampoco nada extraordinario. El SsangYong tiene un diseño interior mucho más convencional que los dos rivales que le hemos preparado para este comparativo de hoy. De entrada, no tiene la pantalla separada. Esto es cada vez más inhabitual en los coches nuevos. Aquí está integrada, es pequeñita, además,
y está envuelta en una pieza enorme de este material que sabéis que nos apasiona, que es el negro piano. Pero independientemente de eso, el tema es que la tenemos en una posición un poquito más baja porque mantiene los aireadores por encima y por lo tanto obliga a desviar un poco la vista, en primer lugar porque es pequeña y en segundo lugar porque está bajita. No está muy abajo, pero sí que está lejos, digamos, de la perspectiva visual convencional que en los otros dos coches, al tenerlas más arriba, se favorece. La instrumentación es digital, pero sigue siendo una instrumentación convencional metida dentro de la visera habitual, es decir, no es ni la pantalla colocada aquí encima como el Kia, ni la pequeña instrumentación que tiene el BYD. Por lo tanto, el diseño interior de este coche es, insisto, mucho más convencional. Por otra parte, cosas que me gustan y que no me gustan. Mantiene una palanca de cambios normal, heredada, digamos, del modelo automático de gasolina, que está bien porque no hay errores a la hora de poner marchas. Tiene un volante enorme, esto es para hacer una paella para 12 personas, es muy muy grande. A mí me gustan un poquito más pequeños, aunque es cierto que se ve muy bien a través de él para consultar la instrumentación. Pero, insisto, a pesar de que es redondo, es excesivamente grande. Por lo demás, muchísimo negro piano, muchísimo, muchísimo por todas partes, en el marco de la palanca, toda esta zona que ya os he comentado, pero también en la puerta, tanto en el adorno como en la zona donde están los mandos de los elevalunas, también aquí delante. Excesivo. Por otra parte, calidades. Tenemos plástico blando solo en la parte de arriba, el resto de plásticos son más sufridos, no son de mucha calidad, pero en cambio el acople, el ensamblaje de todos los elementos está bastante bien logrado. Unos asientos correctos, en parte tapizados en cuero sintético, que no están mal, no retienen tan bien el cuerpo, por ejemplo, como los del BYD, pero son cómodos. Y este es, en definitiva, el más convencional en cuanto a diseño y en cuanto a presentación de los tres coches que tenemos. En mi opinión, le falta un poquito de puesta al día en todos los aspectos generales. El BYD es un coche sorprendente. Cuando te sientas en él por primera vez pensando que es un coche chino, te cambia por completo la perspectiva de lo que entendemos normalmente por un coche chino, es decir, un coche de calidad justita, con algunos elementos de diseño un poco anticuados. No, aquí el diseño es espectacular, es un coche distinto, te gustará más o menos el diseño, pero está claro que es un coche distinto, por muchos motivos. Por ejemplo, este diseño de los aireadores, este diseño de la palanca, que parece la del acelerador de un avión, la enorme pantalla que tenemos en la parte central con, además, eso que ya sabéis de todos los BYD, que es esta posibilidad de colocarla tanto en horizontal como en vertical. Pero además hay un montón de otras cosas que se escapan un poco de la primera impresión y que luego a medida que lo conduces te vas dando cuenta de todo lo que hay. Por ejemplo, las calidades. Aquí plástico un poco blando, aquí arriba también. Esta zona de aquí que también es de plástico, pero con este acabado que parece metal cepillado. Es decir, todo lo que podemos tocar en el coche tiene un aspecto que no es de coche barato, ni muchísimo menos. Es un coche que está, en este sentido, a la altura de cualquier coche europeo, japonés o coreano, que no sea un coche premium, evidentemente, pero a esa altura. Y hay otras cosas interesantes. Por ejemplo, el hecho de que con la regulación del volante se mueva también la instrumentación, porque de esta manera, a pesar de que es una pantalla muy pequeñita, la tendremos siempre visible y siempre en el lugar oportuno. Es evidente que la marca ha decidido que prácticamente todo pase por la pantalla y así, por ejemplo, tenemos, entre otras cosas, que el climatizador lo tenemos que regular también por aquí. Si vamos aquí, tenemos que pasar siempre por la pantalla para poder regularlo. Ya sabéis que esto no nos acaba de convencer porque te obliga a apartar un poco la atención de la carretera. Pero en cualquier caso es mejor tenerlo en una pantalla tan grande como esta que facilita mucho el hecho de tocar y de mover y de buscar lo que necesitamos en cada momento. Por lo tanto, insisto, un coche que sorprende a primera vista, que está muy bien equipado, tiene cargador de móviles, por ejemplo, que tiene unos asientos fantásticos, que recogen muy bien el cuerpo con el reposacabezas integrado y que, por lo tanto, lo que os decía al principio, nos cambia esa percepción de los coches chinos como coches baratos, coches de poca calidad, en absoluto. BYD al menos rompe con ese esquema. En cuanto a los sistemas multimedia, en este caso el Corando se ha quedado claramente atrás.
Es una pantalla de 8 pulgadas con una resolución justita, con pocas opciones y situada en una posición baja que obliga a desviar mucho la vista. No ofrece navegación, un mal menor, ya que sí podremos conectar el teléfono con Android Auto y Apple CarPlay. El cuadro de instrumentos es digital, de fácil lectura, pero sin demasiadas opciones de configuración. Kia apuesta por incluir dos pantallas digitales de 10,25 pulgadas dentro de un mismo marco. Una para el cuadro de instrumentos y otra para el sistema de infoentretenimiento, muy similar a lo que empezó haciendo Mercedes hace un tiempo. Hay que decir que este sistema multimedia es muy completo, ofreciendo mucha información sobre la conducción eléctrica, la navegación, conectividad con el teléfono, servicios conectados de Kia, en fin, que hay de todo. Además, su funcionamiento es fácil e intuitivo para todos los públicos. El cuadro de instrumentos es grande, vistoso y es el que ofrece más información útil de los tres. Y llegamos al BYD, que sube un escalón más con su gran pantalla central de 15,6 pulgadas, que además, como ya habéis visto, se puede situar tanto en horizontal como en vertical. Esta pantalla está plagada de opciones de configuración de todo tipo, muy al estilo Tesla. Lo que ofrece está a otro nivel, pero como punto negativo, es que se necesita un curso avanzado de ofimática para conocer todas sus posibilidades y dónde están situadas. Demasiados menús, accesos deslizando hacia abajo, lateralmente, vamos, que no es fácil de usar. Pero es toda una gozada lo que nos ofrece, desde la típica navegación y la conectividad con el teléfono, hasta Spotify, cámaras con muy buena resolución, configuración de colores, de todo. Eso sí, el cuadro de instrumentos se les ha quedado algo pequeño, con solo 5 pulgadas y 4 datos relevantes a la vista. Pasamos a las plazas traseras, donde en este caso el SsangYong Corando Emotion es el que tiene una posición trasera más cómoda y el que ofrece mayor distancia para las rodillas. El respaldo puede situarse en dos posiciones para ganar en confort, pero precisamente en detrimento del confort, no tiene ni aireadores ni tomas USB, tan solo una de 12 voltios. En el Kia, la distancia para las rodillas es la más justa, siendo esta aceptable incluso para personas de gran estatura. La altura hasta el techo es la misma que en el SsangYong, así como la anchura a la altura de los hombros. Aquí el respaldo también se puede situar en dos posiciones, y en este caso sí contamos con aireadores, dos tomas USB-C en los respaldos delanteros y un enchufe Schuko convencional de 250 voltios. En el BYD se va un poco más justo, ya que la altura hasta el techo es 4 centímetros menor que en los dos coreanos y la distancia para las rodillas es la misma que en el Kia. Los asientos son cómodos, aunque un poco duros en su mullido, y en este caso no tenemos regulación en inclinación. El Atto 3 ofrece a sus pasajeros una toma USB normal, una de tipo C y también aireadores traseros. Turno ahora para hablar de los maleteros y empezamos por el del SsangYong Corando, que, como veis, tiene apertura manual. ¿Qué nos encontramos? Pues aquí arriba una bandeja blanda que no acaba de ser de mi gusto y, eso sí, un umbral de carga bastante alto que obliga a subir mucho los bultos para cargar. En esta configuración son 423 litros, que no es demasiada capacidad, pero tenemos aquí el piso dividido en dos planchas que nos ayudan, por ejemplo, a ganar espacio. Esta de aquí la podríamos situar junto a los respaldos y esta de aquí, pues mira, podríamos hacer así y lograr una división para separar carga o incluso ponerla en el piso de abajo y ganar mucho más espacio. Así son 511 litros, que es así, empieza a ser una cifra bastante razonable. ¿Qué más nos ofrece? Pues podemos ver aquí dos ganchos para cargar las bolsas de la compra, por ejemplo, argollas para sujetar una red y una toma de 12 voltios aquí en el maletero. Si abatimos los respaldos de la segunda fila, tenemos una cifra total de 1.248 litros, que en este caso es la peor del comparativo. El maletero del BYD Atto 3 es el único que tiene apertura eléctrica y se agradece, la verdad. Nos encontramos con una bandeja, en este caso rígida, de buena calidad y buen tacto, y una capacidad de 440 litros en un maletero bastante cúbico.
En este caso, el piso podremos ponerlo en dos alturas, podremos subirlo aquí para enrasarlo con la boca de carga y nos queda aquí un poquito de espacio para dejar, pues, por ejemplo, los cables de carga. Echando un vistazo a las opciones que nos ofrece este maletero, pues vemos que no hay demasiadas, no hay ganchos para colgar las bolsas, tampoco hay argollas para situar redes de carga, pero eso sí, tenemos dos grandes huecos en los laterales que nos ayudarán a distribuir pequeños objetos. Con los asientos abatidos, la capacidad total de carga aumenta hasta unos 1.338 litros, que no están nada mal. Además, tanto el BYD como el SsangYong que nos han dejado vienen con estas prácticas fundas o cubrepiso de goma que son muy útiles y son muy fáciles de lavar. Como veis, aquí también el SsangYong tiene esta goma de aquí. Un acierto, la verdad, yo lo pondría. Y el maletero del Kia Niro, pues como diría mi amigo Juan Carlos, es de apertura manual. ¿Y qué nos encontramos? Pues con esta bandeja, si queréis llamarlo de esta forma, porque como veis es muy blanda, se pliega, es horrible para poner, para quitar, para dejar cosas. No me ha gustado nada. Son 475 litros de capacidad en esta configuración de 5 plazas. Y un piso duro, de buena calidad, que podremos situar aquí arriba, con un poco más de maña que la mía, donde poder distribuir mejor la carga y dejar aquí debajo pues los cables de carga que tanto molestan, o en este caso tenemos aquí el kit reparapinchazos. Echando un vistazo a las opciones que nos ofrece, tenemos aquí dos ganchos para colgar las bolsas, arandelas para sujetar una red de carga y dos espacios aquí en los laterales para dejar algún objeto más. No está nada mal. Y si abatimos los respaldos traseros, que se puede hacer en sección 60-40, lograremos 1.392 litros de capacidad. Pero eso no es todo, porque vayámonos a la parte delantera. Y es que si abrimos el capó delantero, nos encontramos con esta caja de aquí, que nos ofrece 20 litros extra, que no está nada mal. Eso sí, se calienta una barbaridad. Cuidado lo que dejáis aquí. Como os hemos comentado al principio del vídeo, estos tres modelos 100% eléctricos ofrecen unas mecánicas que se acercan a los 200 caballos, caballo arriba, caballo abajo. Empezamos por el SsangYong Corando, el menos potente con 190 caballos, pero ojo, que quizás te sorprenda lo que Luismi te tiene que contar. El Corando es el menos potente del comparativo con 190 caballos, frente a los 204 de sus competidores, pero dispone de 360 Nm de par, y eso le permite tener una respuesta brutal, mejor que la de sus rivales. Respuesta inmediata, es decir, todos son muy rápidos, muy inmediatos cuando aceleramos, pero el Corando más. O sea, se nota que nada más acelerar, enseguida tienes allí un empujón que se diferencia de los demás, que son un poquito menos agresivos en la respuesta. Y eso le hace que tengas una sensación, pues eso, de mucha potencia y de un coche rápido en cuanto aceleramos. Cierto que una vez ya ha pasado ese tirón, sigue empujando, pero un poquito menos que, por ejemplo, el Kia Niro. Pero en general, teniendo menos potencia, la verdad es que es una respuesta muy buena. La entrega de potencia es muy directa, te pega al asiento, pero se acaba pronto. Fruto de ello es que es el que tiene peores prestaciones en el 0 a 100, lo hace en 8,4 segundos, pero en recuperaciones se comporta de forma fantástica. El Corando Emotion monta una batería de 61,5 kWh y tiene un consumo medio de algo más de 17,5 kWh a los 100 km. Spoiler, es el que más consume. Homologa una autonomía de 340 km según el ciclo WLTP, que tampoco es mucho, pero suficiente para el día a día. La batería puede cargarse hasta a 100 kilovatios en corriente continua. El Kia dispone de 204 caballos y 255 Nm de par. Y por lo tanto su respuesta, bueno, como todo coche eléctrico, su respuesta es inmediata, pero quizás no tan radical como sus
competidores de hoy, ¿no? Está un poquito más dosificado y también cuando cambiamos del modo normal, todas las pruebas de hoy hemos conducido en normal y en Sport. Y el cambio de normal a Sport, lógicamente se nota, pero no es tan radical como por ejemplo, en el St. John. La verdad es que tiene una respuesta inmediata, es muy rápido, pero no es tan, digamos, entre comillas, brusco como en otros coches. Y además, la parte, una vez dado el tirón y vamos subiendo de vueltas, se mantiene muy bien, o sea, empujando, va cogiendo velocidad y notas que sigue empujando. En este sentido, es un motor que, a mi gusto, resulta muy, muy eficaz. Como eficaz también es su batería de 64,8 kWh, que le ofrece una autonomía de 460 km, con un consumo inferior al del St. John, más cerca de los 16 que de los 17 kWh a los 100 km. Eso sí, la carga es la más lenta de los tres, con un máximo de 77 kW en corriente continua. Sus 204 caballos de potencia y los 255 Nm de par ayudan a empujar con fuerza al Kia, aunque su entrega suavizada hace que el registro en el 0 a 100 no sea espectacular, ya que lo hace en 7,8 segundos. Pero nos ha gustado, sí, a los tres. Y llega el turno del BYD. Tiene la misma potencia que el Kia Niro, 204 caballos, pero con más par máximo, 310 Nm. Ello permite que la respuesta de este nuevo coche sea pues muy homogénea, es decir, no es tan explosiva como en el St. John y es algo más reactiva, transmite algo más que en el Niro, un poquito más. Y la verdad es que lo hace un coche muy eficaz, agradable de conducir y que yo creo que es sorprendente porque ha llegado con muy buenas maneras. Y algo similar ocurre cuando cambiamos el modo de conducción de normal a Sport. En el St. John se nota mucho, en el Niro, bueno, se nota menos que en el St. John y aquí digamos que el BYD se queda un poco entre medio. El Atto 3 es el más rápido en el 0 a 100, solo 7,3 segundos, y al volante se nota. Como también se nota su mayor par motor respecto al Kia, sobre todo en las recuperaciones. También es un coche bastante eficiente, ya que el consumo medio puede quedarse por debajo de los 16 kWh a los 100 km si somos cuidadosos con el pedal del acelerador. La batería tiene una capacidad de 60,5 kWh y ofrece una autonomía, según el ciclo WLTP, de 420 km. Podremos cargar al Atto 3 hasta una potencia máxima de 88 kW. Turno ahora para el comportamiento dinámico, así que hagan sus apuestas y Luismi, todo tuyo. A nivel dinámico, el Kia Niro es uno de los mejores porque tiene muy buen tacto, entra muy bien en los virajes, es muy fácil, tiene poco balanceo de la carrocería. Es verdad que es blando. Es curioso porque todos los coches eléctricos pesan, ¿no?, por su condición de eléctrico, las baterías, y suelen ser coches a los que les ponen un talado de suspensión duro para compensar. Sin embargo, en este comparativo de hoy, los tres son bastante cómodos. Han buscado la efectividad, pero el confort también. Y el Kia consiguen que sea cómodo, pero mantiene la eficacia, por ejemplo, en los cambios de dirección o en las curvas largas, apoya muy bien, y tan solo la parte delantera sí que tiene, frenando o si la carretera está algo bacheada, sí que tiende a cabecear un poquito, pero en general en el conjunto es muy efectivo. Gracias a una dirección de muy buen tacto, más directa que la de sus rivales, y a su menor peso, 1.682 kilos, el Niro es el que se muestra más ágil de los tres y el que se desenvuelve mejor en zonas viradas. Ofrece una buena frenada, con un tacto de pedal firme desde el inicio, que hace olvidar que estamos frenando con un coche eléctrico, y además siempre podemos jugar con las levas de frenada regenerativa. Turno para el Corando Emotion. El St. John es el que más pesa de los tres y en cierto modo se nota porque a pesar de que
la dirección es precisa, que entra bien en los virajes, pero es un pelín más, no diría torpón, pero bueno, se nota algo más pesado que el resto de sus competidores, que los otros dos. Pero así todo, hay que decir que entra muy bien en los virajes, que mantiene la trayectoria muy bien y que, por ejemplo, a nivel frenando o cuando la carretera está algo bacheada, pues se mantiene el cabeceo mejor que, por ejemplo, en el caso del Kia. Es decir, que a pesar de ser más pesado y quizás menos ágil, pues el conjunto es muy bueno. Eso sí, cuando lo conducimos con el modo Sport y queremos aprovechar la potencia que ofrece, sí que pierde bastante tracción, sobre todo si el asfalto no está perfecto. En cuanto aceleras, el morro sube, la suspensión, como es bastante blanda, morro sube y tiende a perder un poquitín de tracción, pero por el resto, lo que digo, muy buen conjunto. En zonas viradas, el SsangYong penaliza algo frente a sus rivales debido a una dirección menos precisa, a un mayor peso y a unas dimensiones un poco mayores, pero lo compensa con una respuesta de motor fantástica y un gran aplomo y sensación de seguridad en vías rápidas. Y por último, el nuevo BYD Atto 3, que llega con bastantes ganas de pelea. A ver qué le ha parecido a Luismi. Dinámicamente, el BYD ha sido una sorpresa, una grata sorpresa, al menos para mí, porque tiene un equilibrio muy bueno. Sí que es blando, como los otros dos, pero tiene un tarado que mantiene muy bien el balanceo. En las frenadas no cabecea en exceso, o cuando la carretera está bacheada o ondulada, el cabeceo no es excesivo, y la dirección también es bastante directa, y eso le permite transmitir una bastante sensación de agilidad y de precisión, diría yo, en la entrada a los virajes, cómo se mantiene. Yo creo que han conseguido un equilibrio muy bueno que le permite estar entre los mejores. Pues parece que no hay duda, el BYD es un coche equilibrado tanto en respuesta de motor como en comportamiento dinámico. Tiene una buena frenada, pero el tacto del pedal es blando y parece que frene poco al inicio, aunque no es así, es más bien una cuestión de pillarle feeling con el paso del tiempo. Eso sí, a lo que no hará falta que nos acostumbremos será a las levas del volante, simplemente porque no lleva. Es el único de los tres que no dispone de la gestión regenerativa en el volante, sino que hay que seleccionar el tipo de retención en alguno de los centenares de menús que hay en la pantalla. Y como siempre, hasta aquí os podemos contar. Os los hemos enseñado, os hemos dicho cuál es mejor en unas cosas y cuál es mejor en otras. Y como mucho, ahora os podríamos explicar con cuál nos quedaríamos. Si queréis, empiezo yo, ¿vale? Venga. Pues yo me quedaría con el BYD Atto 3, porque me parece un coche bastante atractivo y si tuviese que elegir una palabra para definirlo es un coche muy equilibrado. Está bien hecho de interior, tiene buen equipamiento, el motor va bien, gasta poco y el comportamiento dinámico es bastante confortable. Pero hay un elemento que lo diferencia de los otros dos que a mí me ha robado el corazón y es ese pedazo de pantallón, que es una auténtica pasada, pero que, eso sí, es difícil de usar si no estás demasiado habituado. ¿Y vosotros? Pues mira, después de haberlos probado, la verdad es que me quedaría con cualquiera de los tres, porque me quedaría con la respuesta del motor del Corando, el equilibrio del BYD y la agilidad del Kia. Y como el Kia me gusta un poquito más estéticamente, me quedo con el Niro. ¿Y yo? Os preguntaréis. Bueno, yo en primer lugar tengo que deciros que ya tengo todos mis sueños cumplidos, por lo tanto construidos y tal. Qué suerte. ¿Qué, verdad? Pues ya tengo una edad, Luismi. No hablemos de edad. Pero a pesar de eso me quedaré con el BYD. ¿Por qué, os preguntaréis? Bueno, pues porque a mí me gustan los coches raros. No. Yo tengo un Nissan Cube y que me lo compré después de un Fiat Multipla, por lo tanto soy un tío así un poco rarito. Entonces, de los tres coches,
el BYD me parece no el más rarito de los tres, porque estéticamente los tres son muy particulares, pero sí que tiene esas cositas que a mí me gustan. Por ejemplo, las guitarritas, la pantalla esa que se da vueltecita, esta parte trasera con este logo Ortera que pone arriba. Bueno, estas cositas, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta que además el rendimiento de los tres es muy parecido, que por ejemplo, con respecto del Kia, la autonomía también es muy parecida, la potencia también, el comportamiento dinámico de los dos coches es muy parecido, yo creo que son los dos más parecidos en ese sentido de los tres del comparativo, pues sí, yo me quedaría con el BYD, porque además me da la sensación de que respecto al resto de marcas chinas que están llegando, esta, a pesar de que no llega a ser una marca premium, como a veces dice la propia BYD, sí que es la más asimilable a cualquier marca europea, coreana o japonesa. Por lo tanto, yo me quedo con el BYD. Y nos gustaría que nos dijerais con cuál os quedaríais vosotros. Néstor va a estar muy pendiente de todos los comentarios que hagáis, porque los va a contestar él. Por lo tanto, ahí tenéis el huequecito. Y por favor, decidnos qué os parecen estos tres coches y con cuál os quedaríais. Os leemos, ¿eh? Venga.